Tenemos que actualizar y, bueno, tenemos que cambiar el acuerdo de nombramiento del convenio, la vigencia, hasta de las aportaciones. Igual aquí, Óscar, decías de las aportaciones. Las elecciones en Costa Rica, estaba anteriormente, había un acuerdo, sabíamos si se quedaba ella o ella, en realidad lo que queríamos establecer era diferenciar que la AIA no recibiría cooperación económica, ¿verdad? Bueno, eso lo redacto más tarde. Bueno, indica para jurídicamente en AIA. Está claro, eran algunos detalles. También por parte del... La que está comprometida ahorita es la de El Salvador, la de ANDA, con el que ya estaba firmado. Hacemos las adecuaciones y las mandamos vía cuando ya esté firmado. Repito la propuesta del Ayuntamiento de Bilbao, obvio, con una concertación previa con Ejecutiva de Costa Rica, lo mandan. Las instituciones impulsoras a presentar este programa interinstitucional de cooperación en materia de agua y saneamiento Euskadi-Centroamérica. Muy brevemente hago la introducción. Estamos en esta mesa de presentación nuestros colegas invitados de Costa Rica y El Salvador, por una parte, el señor Óscar Izquierdo, representando al Instituto Costarricense de Agua y Saneamiento, Alcantarillado y Saneamiento de Costa Rica. Tenemos también al señor William Zúñiga de ANDA, que es la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados de El Salvador, ANDA. Y por otro lado nos acompaña también en la mesa, empezando por aquel lado, Jaione Aguirre, que aunque ella es lógicamente concejala de Vitoria-Gasteiz, está aquí como en su cargo de presidenta de ANVISA, que es la Aguas Municipales de Vitoria Sociedad Anónima, que de alguna manera representa a la parte técnica de las instituciones de operadoras de agua implicadas en este proyecto. También nos acompaña Nekane Ceberio, ella lógicamente es directora de gabinete del diputado general de Áraba, pero está aquí en representación de Euskal Fondoa, que es una de las instituciones también fundamentales e impulsoras que agrupa a otras entidades locales en este proyecto. En mi caso, Pol Ortega, que aunque soy director de la Agencia Vasca de Cooperación, también de alguna manera transmito la presencia y la implicación del Gobierno vasco. Y quiero resaltarlo no solo de la Agencia Vasca de Cooperación, sino también de URA, la Agencia Vasca del Agua, que es otra de las partes fundamentales de esta iniciativa, que también nos acompañan algunos de sus responsables. También hay otros participantes de este taller de trabajo que está terminando de impulsar este proyecto, pues del Ayuntamiento de Bilbao y otras instituciones. En esta presentación, por mi parte, solo resaltar que es una satisfacción para todas las partes implicadas, tanto instituciones públicas vascas de cooperación como instituciones vascas de agua y saneamiento, poder haber convenido entre todas las instituciones en llevar a cabo este proyecto interinstitucional que queremos señalar que es absolutamente innovador y novedoso en la manera que agrupamos a los participantes, en la manera que vamos a trabajar con otros colegas de Centroamérica, tanto El Salvador como en Costa Rica, con diferentes papeles en este proyecto, que ahora se explicará. Y también resaltar que en este caso somos las instituciones vascas las impulsoras, las que realmente estamos llevando a cabo este proyecto. No únicamente somos financiadores de iniciativas que nos vienen a la Agencia Vasca y otras instituciones, sino que en este caso somos parte impulsoras de esta iniciativa y yo creo que esto también es importante y novedoso. Y bueno, por mi parte, de momento nada más y doy la palabra, creo que a Nekane Ceberio. Egun on denoi. Euskal Erakundeen ikuspegitik proiektu honetan azpimarratzea merezi duen ezaugarrietako bat hain zuzen Polek aurreratzen duena da. Erakunde ezberdinen arteko lankidetza eta konpromisoa proiektu partekatu honetan. Parte hartzen dugun Euskal Erakundeak aipatu dira, gutxi gorabehera, honakoak gara, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia, Arabako Foru Aldundia, Gipuzkoako Foru Aldundia,
Gasteizko Udala, Bilboko Udala, Ura Agentzia, Anbisa eta Euskal Fondoa, alegia lankidetzan jarduten duten Euskadiko herri eta foru erakundeen elkartea. Proiektu hau garapenerako lankidetzarako Euskadiko erakunde arteko batzordean sortzen da, joaten da forma hartzen eta gorpuzten, eta hainbat hilabete eta inkluso urteen ondorioz puntu honetara iritsi gara, ezta? Ja nolabait gorpuzteko aukera edo fase horretan gauden puntura, ezta? Eta erantzuten dio aipatu den helburu horri, alegia Euskal Erakundeok proiektu konkretu eta zehatzak bultzatzeko nahiari, helburu horri erantzuten dio, eta beti ere elkarlanean eta koordinazioan oinarrituta. Noski, parte horretan, hemos venido diciendo que se trata de un proyecto triangular y, por tanto, en ese objetivo, en esa característica triangular, la parte centroamericana es imprescindible, por supuesto, y por ello contamos con las agencias nacionales de El Salvador y Costa Rica, con ANDA y con AYA, a los que agradecer también su participación en esta semana y en estas jornadas, ¿no? Este programa triangular reúne dos componentes específicos que le caracterizan. En primer lugar, se trata de una cooperación técnica en materia de agua y saneamiento, es decir, una cooperación de intercambio de conocimientos, de puesta en común de esos conocimientos, de experiencias y de buenas prácticas, y ello servirá especialmente, sobre todo, para mejorar la gestión del ciclo del agua entre los diferentes o en los diferentes países participantes, ¿no? Y en segundo lugar, pues concretamente en el caso de El Salvador consistirá también en la inversión, en la construcción de infraestructuras de agua y saneamiento en dos ciudades, en Anámoros y en Yucuyaquín. Por tanto, pues el principal valor, sobre todo, de este programa triangular de cooperación es ese compartir los conocimientos y las experiencias. Kooperazio teknikoa den heinean beraz, ezagutzak eta esperientzia onak elkartrukatzea da proiektu honen helburua, eta hor, ezinbestekoa da, aste honetan erakutsi den bezala, Uraren, Anbisaren, Andaren eta Aiaren elkar ulertzea, elkarlana eta konpromisoa eta lanerako borondatea, ez? Pero además desde Euskadi se va a apoyar también económicamente este proyecto con una aportación de 1,36 millones de euros aportados entre las diferentes instituciones vascas que participamos en el proyecto, y la inversión total del proyecto asciende a 1,85 millones de euros. Y pues básicamente estos son las principales características o fortalezas del proyecto, que como se ha dicho, es un proyecto novedoso, innovador y pues muy ilusionante, ¿no? Y que las instituciones, tanto vascas como centroamericanas, estamos impulsando con determinación y con compromiso. Como bien ha dicho Paul, es para mí, como presidenta de Anbisa y también como concejala de cooperación en estos dos cargos que tengo, y estar aquí hoy, pues me hace especialmente ilusión el poder compaginar estos dos cargos en este acto y en esta rueda de prensa, ¿no? Aunque sobre todo, me toca representar a las instituciones de agua que participamos en este programa, en primer lugar, como bien ha dicho también Nekane, Ura y Anbisa, aunque también nosotros creemos que también se irán uniendo más, ¿no? Destacar, desde luego, y agradecer el trabajo y la colaboración con el Gobierno vasco, de Euskal Fondoa y del resto de las instituciones que van a participar y que participan en este programa. También hay que resaltar que somos muchos los que unimos fuerzas en los proyectos de cooperación, ¿no? Y decir que más allá que la aportación económica, también se ha señalado, ¿no?, previamente a mis palabras, ¿no?, está el asegurar que muchas de las cuestiones muy interesantes y quizás las más interesantes son el compartir experiencias. También es importante, por supuesto, la cooperación técnica, ¿no? Y desde ese punto triangular, ¿no?, resaltando los principios de horizontalidad, de consenso, de equidad, ¿no?, y de un beneficio común. Así nosotros, por ejemplo, hemos compartido algunas de las actuaciones que a nuestro parecer pueden ser interesantes para el resto de socios del proyecto, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la eficiencia de ahorros en el consumo de agua, por ejemplo, el Plan Futura, el Plan Integral del Agua, la experiencia vasca en la elaboración y en la revisión del Plan Hidrológico,
Y luego también pensamos que bueno, son experiencias que seguramente son adaptadas a otros países y que también se pueden desarrollar. No será de la misma manera, pues porque bueno, no es lo mismo igual el clima o la meteorología o las condiciones de Vitoria-Gasteiz con Costa Rica o con El Salvador, ¿no? Pero bueno, sí que se pueden aprovechar algunos de nuestros conocimientos. Y bueno, para acabar, pues me gustaría decir una frase que también en cooperación se ha comentado y la hemos dicho, ¿no? Y una frase que creo que es también muy bonita, ¿no? Y es que nuestros amigos centroamericanos dicen que ellos tienen que tropicalizar nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Es que ricasco. Creo que en realidad somos nosotros los que tenemos que agradecer por la invitación que nos han hecho a este taller para planificar este programa de apoyo. Agradecer a la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, al Ayuntamiento de Vitoria, al gobierno vasco, a los amigos de Anvisa y de URA, con quienes hemos compartido estos 2 días el inicio de unas jornadas de trabajo que nosotros esperamos y estamos seguros que van a ser muy fructíferas en este intercambio de cooperación, de conocimientos. De verdad, muchas gracias, y sí que es cierto eso de tropicalizar el conocimiento. Muchas gracias. Primero, unirme a las palabras de William de agradecimiento a las diferentes instancias, instituciones que conforman este grupo, encabezados, diría yo, por Paul con la Agencia de Cooperación, pero que por supuesto hemos podido tener un primer acercamiento con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de Anvisa, de URA, y en este taller hemos tenido la posibilidad de conocer más a fondo las diferentes acciones que realizan. Y bueno, nos corresponderá ir en el proceso ajustando las acciones ajustando las acciones a las funciones propias de nuestras diferentes instituciones. Pero creo que este taller y este primer acercamiento nos da la posibilidad de ir ya con un primer resultado. Ese primer resultado es, como lo vimos con Ángel en Anvisa, es que podemos irnos hoy cargados de ilusión, y la ilusión nuestra es poder llevar a cada uno de nuestros pueblos soluciones al problema del agua y el saneamiento. Y vamos cargados de esa ilusión porque ese resultado primero es saber que sí se puede. Tenemos ilusiones en nuestros pueblos de transformar y de hacer mejor las cosas, y vemos que ustedes lo han logrado hacer, de tal manera que hoy nos vamos con esa ilusión en el corazón, saber que sí se puede. Yo creo que ese es el primer resultado de este taller y de este acercamiento que vamos a seguir fortaleciendo entre los pueblos del País Vasco, de El Salvador y de Costa Rica. Realmente muchísimas gracias.